Los esperamos todos los miércoles 6 de la tarde en Hablando Claro con el Pastor por el canal 8 de Cable Mar Limitada. No te pierdas esta gran charla que tenemos todos los miércoles 6 de la tarde. Hablando Claro con el Pastor con las cámaras de Alexis Julio en Cable Mar Limitada. Te esperamos 6 de la tarde. Toda la música. Todo en un solo lugar. Éxitos de ayer y siempre. Esta es la señal. Canal 8 Televisión. Nuestra televisión. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo les bendiga, les En guarde todo tiempo y les llene de debemos su gracia comunicarnos esta con hora. Dios. Padre, muchas gracias te damos hoy y siempre. Y gracias por esta reflexión, Señor. Y anunciamos la buena nueva. Porque Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, el fariseo dijo: Señor, sabemos, sabía que tú has venido de Dios. Porque las cosas que tú haces no las hace nadie, sino hasta Dios con él. Juan 3, versículo 1 en adelante. Te invitamos a sintonizar todos los domingos, 7 de la mañana, Canal 8, Televisión María la Baja. Amigos y amigas, muchas gracias por sintonizarnos todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Presenta y dirige Pastor Pedro Tapia Esalas. Hola, buenas. Dios bendiga a todos nuestros queridos y amados hermanos y amigos televidentes del Canal 8 de Cable Mar Limitada. Estamos en su programa dominical Reflexiones Bíblicas con el Pastor. Hoy quiero seguir continuando a hablar de todo lo que hemos venido compartiendo acá. Hemos estado hablando de la tercera persona de la deidad, deidad, del Dios verdadero, del Dios, el único Dios verdadero. Usted me dirá: Pastor, ¿cuál es el único Dios verdadero? El Señor Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero. Ese Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra, ese Dios maravilloso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ese Dios amoroso también tiene un espíritu, el cual dice el libro del Génesis que se movía sobre la faz de la tierra. Dice: y el espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, de las aguas. Hoy quiero seguir compartiendo estas enseñanzas para que usted en su casa, con su Biblia, si tiene una Biblia, por favor búsquela, ábrela y vamos a compartir esta reflexión. ¿De qué quiero hablar hoy? Hoy voy a hablar del Espíritu Santo que hemos venido hablando y el cuerpo de Cristo. Sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Ya lo hemos visto. Y hoy vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Los dones, ¿verdad? Los dones es una especie casi como que los dichos que decían nuestros abuelos antes. Con la mochila llena. Llevas algo en la mochila. Ahí llevas la boleja de queso, llevas el bollo y llevas de pronto la botellita de agua. O a otros, antes los antiguos se alimentaban muy bien, ¿sabes? Porque toda la alimentación era natural. Y habían personas que aún en una botellita llevaban una botellita de miel de abeja, pero la original, la que sacaban del panal, de esos panales originales que eran de los árboles que las abejas hacían sus panales. Con la mochila llena. Los dones del Espíritu Santo. Debemos conocer verdades, pero verdades centradas en la palabra. ¿Como cuáles? Los dones del Espíritu Santo son dados para cumplir los ministerios que han de ser realizados en tal forma que puedan dar toda la gloria a Dios. Los dones del Espíritu Santo son dados para cumplir los ministerios que han de ser realizados en tal forma que puedan dar toda la gloria a Dios. El texto para analizar es 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Ahí tenemos una porción. Y vamos a tener otras citas bíblicas, donde usted va a poder compartir en el libro de Romanos, capítulo 12, 6,
1 Corintios 7:7, 1 Corintios 12:7 y 11 y 31, y Efesios 4:7. Y el texto que voy a leer es 1 de Pedro 4:10 y 11, que dice así. Dice la palabra así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Escuche, mi amigo y mi amiga. El apóstol Pedro nos habla en este capítulo 4 de que nosotros debemos ser buenos administradores de la gracia, de la bondad de Dios. En el texto leído, en el capítulo 4, el versículo 10, nos habla de lo que dice la palabra. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno, y repito el texto, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Quién da el poder? El Señor. ¿Cómo vas a ministrar? Dando la gloria. Es lo que la Biblia nos enseña cuando dice: los dones del Espíritu Santo son dados para cumplir los ministerios que han de ser realizados, en tal forma que puedan dar toda la gloria a Dios. Que puedan dar toda la gloria a Dios. Si nosotros, ¿cuáles son esas funciones que hace el Espíritu Santo? En 1 Corintios capítulo 7:7 dice: más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don procedente de Dios, uno de cada cierta manera y otro de otra manera. Amigo y hermano, estos son textos bíblicos que debemos aplicar en nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo aquí se está refiriendo a la iglesia, al creyente. Más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? Pero cada uno tiene su propio don. Pablo tenía muchos dones. Y Pablo, podemos decir, los que saben, conocen de la historia bíblica desde el principio hasta el fin, pueden decir: el apóstol Pablo es el intérprete de Jesucristo. ¿Cómo así, pastor? Sencillo. Cuente las cartas paulinas, o sea, las que escribe el apóstol Pablo. ¿Cuántas son? Usted se da cuenta que Pablo escribe son 13 cartas. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo comienza escribiendo en la carta a los romanos, ¿verdad? El apóstol Pablo comienza escribiendo a Primera de Corintios, una carta que él escribe a los corintios, explicándoles y enseñándoles doctrina bíblica. El apóstol Pablo ya lleva ¿cuántos? 2. Primera de Corintios, Romanos, Primera de Corintios, y luego entramos a Segunda de Corintios, escrita también por el apóstol Pablo. Luego vamos a la carta a los Gálatas, escrita también por el apóstol Pablo.
Y usted ve que en cada uno de los encabezamientos de esta carta, él es el autor, porque aquí mismo lo dice. En los libros que les estoy leyendo, usted se da cuenta que el autor es Pablo porque están biografiadas por él. Luego tú vas a encontrar, ¿cuántas llevamos? Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, y ahora encontramos otra carta preciosa del apóstol Pablo, que es la carta que a los Efesios. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas y Efesios. ¿Cuántas van? 5. Más adelantico te va a encontrar una carta que se llama Carta del apóstol Pablo ¿a quién? A los Filipenses. ¿Cuántas van? 6. Luego vamos a pasar a otra carta que se llama el apóstol Pablo manda una carta dirigida a Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad, a los Colosenses. 7. Luego vamos a encontrar otra carta que es a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, 8. Segunda de Tesalonicenses, ¿cuántas van? 9. Y luego vas a encontrar otra carta del apóstol Pablo enviada ¿a quién? A su siervo Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo y verdadero hijo. ¿Cuántas van? 10. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, escribe el apóstol Pablo. ¿Cuántas van? 11. Luego viene la carta, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, al escogido, a Tito. El apóstol Pablo escribe esta carta. ¿Cuántas van? 12. Epístola o carta. ¿De quién? Del apóstol Pablo, a Tito. Y luego hay una carta, porque viene la carta a Filemón. ¿Cuántas van aquí? 13 cartas. Epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Pablo prisionero, siempre es en la firma de él que aparece. 13 cartas del apóstol Pablo. Y yo me atrevo a asegurar, por lo escrito aquí, que esta carta de los hebreos, me uno a los que piensan que es del apóstol Pablo. Otros dicen que es del apóstol Pedro. Pero esta carta es una persona más conocedora del tema. Entonces, yo me uno a los que dicen que es de Pablo. Porque esta carta no tiene firmante. La epístola a los hebreos no tiene quien firma, pero por su contenido, muchos dicen que puede ser escrita por el apóstol Pablo. Entonces, fíjense lo que quiero decir hoy. El apóstol Pablo es, cuando les hablaba, que es el intérprete de Jesucristo. Porque todas esas cartas, esas 13 cartas que leímos, y yo me atrevo a asegurar que en la 14, porque creo que Hebreos es de él también, el apóstol Pablo esas cartas van dirigidas a la iglesia, al creyente, habla de todo, de la perfección, de la santidad, de la fidelidad, de todo. Son cartas doctrina pura, cristocéntricas, estas cartas paulinas. Entonces, imagínese usted de lo que se atreven a decir que es el intérprete de Jesucristo. Por eso ahora vuelvo al tema, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, escucha, son dados ¿para qué? Para cumplir los ministerios que han de ser realizados. Entonces, cuando Pablo escribe aquí y dice, más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo, que cada uno tiene su propio don, pero procedente de Dios, uno de cierta manera y otro de otra manera, ¿verdad? Aunque la palabra carismático, esta palabra, se emplea a veces para designar ciertos grupos que dan una importancia desmedida al don de lenguas. En el sentido bíblico, todo cristiano es carismático. Este término se basa en un vocablo griego, carisma,
utilizado principalmente por Pablo para referirse a los dones espirituales, carisma. Por Pablo para referirse a los dones espirituales, es decir, a ciertas capacidades otorgadas por medio del Espíritu Santo para asegurar el funcionamiento adecuado de la iglesia. Dichos dones son algunas de las bendiciones prácticas que trajo la venida del Espíritu Santo por medio de esta forma. Ejemplo, miramos en la Biblia lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene Biblia ahí, por favor, vamos a buscar lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, allá en Romanos capítulo 12, 6. Cada cristiano tiene un don espiritual. Dice el versículo 7 de Primera de Corintios 7:7. Pero cada uno tiene su propio don. Escucha. Evangélico, presta atención. Primera de Corintios 7:7. Pero cada uno tiene su propio don, procedente de Dios. Procedente, ¿de dónde procede el don de Dios? Cada uno tiene su propio don procedente de Dios. Uno de cierta manera y otro de otra manera. ¿Se están escuchando, hermanos y amigos? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Para provecho mutuo. ¿Verdad? Escuche, querido. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa, o sea, como Él quiere. En otros pasajes Pablo habla lo mismo. Romanos capítulo 12, 6, Efesios 4, 7 y 1 Pedro 4, 10 y 11. Estos dones responden a la voluntad soberana del Señor. Cuando yo digo persona, que yo le pedí a Dios, una cosa es pedir y otra cosa es anhelar. El apóstol dice, es bueno que anhelemos dones espirituales. Pero es que el soberano Señor es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe si al darte un don, tú te vas a vanagloriar o vas a darle honra y gloria a Él. O sea, vas a glorificarlo a Él. Porque mucha gente, perdóneme si de pronto esto toca sensibilidades a ciertas personas, pero mucha gente, ellos mismos se autoproclaman que tienen dones, que ellos tienen la unción, que ellos cuando hablan la gente cae boca arriba privado. No sé qué forma de glorificar es esa a Dios. Que tú estés predicando la palabra y la gente comience a gritar, comience a revolcarse en el piso, otros comienzan a saltar, otros comienzan... Bueno, y yo pienso, queridos y queridas, que esas no son manifestaciones espirituales del Espíritu Santo. Yo difiero mucho con cristianos, como no conocen la Biblia, ellos caen en ese error. El cristiano convertido en Cristo, que tenga el Espíritu Santo en su vida, que sea un templo del Espíritu Santo, no se revuelca en el piso. Esos cristianos no hacen esas clases de cosas que hacen muchos. Y luego dicen, no, es que lo tocó el Espíritu lo puso a vomitar, lo puso a saltar, lo puso a brincar, a revolcarse en la tierra. Hasta donde yo tengo entendido por este libro también sagrado, es que los que hacían eso eran los endemoniados. El Espíritu Santo de Dios no te pone a hacer esas cosas. El Espíritu Santo aquí dice, está en nosotros para glorificar a Dios, al Padre.
no para que nosotros seamos vanagloriados nosotros. Entonces, ¿por qué es importante estas enseñanzas bíblicas? Para no cometer errores, siempre los mismos errores. Pero todas estas cosas, dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Anhelad los mejores dones. 1 Corintios 12:31. Así que si veo en mi iglesia una necesidad que ningún miembro esté cubriendo, puedo pedir al Señor que me dé el don requerido para llenar este vacío. Pero debo reconocer que el Espíritu puede responder positivamente o negativamente, conforme a su plan para mí y para la iglesia. De modo que no existe ninguna base para jactarse por la oposición de algún don específico. Eso proviene de la gracia de Dios. La expresión don del Espíritu en sí indica que el don es una obra de la gracia de Dios. Es la traducción del vocablo griego carisma, la cual proviene de la raíz caris, que significa gracia. Caris, que significa gracia. De modo que don del Espíritu es más bien una interpretación, una traducción más fiel sería don de gracia. Don porque es un regalo. Gracia igualmente es por la gracia de Dios que recibimos eso, porque no lo merecemos, no me costó nada. Yo no estudié para eso, no fue un curso que hice para eso. Es por la misericordia y por la gracia de Dios. Gracia. ¿Qué es un don del Espíritu? Es lo mismo que un talento. No puede ser, ya que un talento es una capacidad natural, todos poseen talentos en forma igual, sin tener nada que ver con su relación con Dios. En cambio, un don del Espíritu es una capacidad que el Señor otorga solamente a su pueblo. Desde luego, un talento puede ser un inicio de un don del Espíritu. Por ejemplo, la persona que posee el talento de enseñanza puede convertirlo en un don del Espíritu. ¿Cómo lo hace? Primero, renuncia a toda posibilidad de provecho personal. Segundo, le entrega al Señor esta capacidad dedicándola para la gloria del Señor y para la edificación de su cuerpo. Escuche, es lo que vemos, por ejemplo, cuando vemos un hombre, un cantante que tiene talento. ¿Talento de qué? De cantar. Tiene gracia, lo hace bien, ¿verdad? Compone, interpreta y canta. Ese es un talento. ¿Sabe? Ese es un talento. Ese talento lo puede fortalecer si llega a unas instancias de capacitación que se llaman de perfección. Ojo, pero un don. Ahora, este hombre que tiene este talento, me explico. Si llega, ejemplo, a los pies de Cristo, este hombre con este talento que tiene, Dios lo puede convertir en un don. Aunque él tiene talento, Dios lo convierte en un don especial y él ahora debe renunciar a lo que hacía antes con ese talento. Por ejemplo, ese cantante, ese muchacho, ese hombre, esa mujer que tenía ese talento tan hermoso, lo tiene de cantar, le cantaba, compañero, cantaba en las cantinas, por ejemplo, cantaba en los bares, cantaba en las discotecas. Te estoy dando un ejemplo. Este hombre, si llega a los pies de Dios, no puede seguir utilizando ese talento que es su talento que él tiene, ni en las cantinas, ni en los bares, ni en eso, ni en las discotecas. Él ahora, ¿qué hace? Cambia. El mismo talento que es el don de cantar que tiene, ese talento de cantar, pero lo puede, ¿qué? Tomarlo para la honra y gloria del Señor, para la edificación de la iglesia,
¿verdad? Entonces, hombre, Juan Luis Guerra, te voy a poner un ejemplo. Juan Luis Guerra es un cantante muy famoso a nivel mundial. ¿Ya? Juan Luis Guerra tiene una cantidad de canciones y era uno de los cantantes dominicanos más reconocidos en el mundo. Juan Luis Guerra, con su banda 440. Pero usted sabe que Juan Luis Guerra no fue que perdió averaje. Juan Luis Guerra ahora canta más, porque Juan Luis Guerra se convirtió al evangelio, al cristianismo. Y Juan Luis Guerra canta ahora canciones cristianas, con letras cristianas, pero con su misma música, con su mismo ritmo de dominicana. Entonces, ahora usted se da cuenta que él canta Las abejas. Ahora se da cuenta y esas canciones son hermosas. Él canta esa canción que dice, en el cielo no hay hospital. Te aseguro que te voy a sanar. Entonces, él compone ahora ese talento que tenía, que lo puso en las manos del Señor. Él ahora, ¿qué? Lo convierte en un don especial porque compone canciones netamente para glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? Lo sigue haciendo, pero ahora con otro propósito. Ahora, la casa disquera le va a decir, me tienes que cumplir. Y él está cumpliendo. Él está componiendo canciones porque la casa disquera no es la que le va a buscar las canciones que va a cantar. La casa disquera lo que hace es que le graba las canciones que él canta. Y él ahora, como son buenas y la gente le gusta y la gente las compra hasta para el mundo. Y yo he visto gente que como no conocen si Juan Luis Guerra se convirtió al evangelio, porque para eso la gente no averigua. Entonces oyen esa canción, en el cielo no hay, y entonces de pronto hasta la baila. Y hay una fiesta, y como la música es merengue, son merengues de Juan Luis Guerra, son muy lindos. Pero ojo, el propósito de Juan Luis Guerra no es para enriquecerse, para hacer plata. Antes lo hacía. Ahora compone esas canciones para glorificar a Dios. Bueno, muy bien. Entonces estamos viendo que el don se puede convertir, el talento se puede convertir en un don para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué más podemos nosotros mirar aquí? Todos tenemos un don, algunos 2 o 3 o más, y los recibimos al ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice esto: es cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo nos regenera, tenemos en cuenta que recibimos un don específico. Para formar parte de un cuerpo es necesario que seamos una parte específica, sea pie o mano o ojo. Así que el don del Espíritu que uno tiene determina qué parte del cuerpo, escúchame bien, qué parte del cuerpo soy. Pablo lo dice de otra forma. Pablo dice, ¿acaso porque el ojo no es mano no hace parte del cuerpo? ¿Acaso porque la boca no es pie no es parte del cuerpo? Pues entonces la palabra de Dios también, queridos hermanos, nos enseña esas cosas. Ejemplo, los dones del Espíritu, Romanos 12, 6 y 8. Y 1 Corintios 7, 9. 12 y capítulo 12, versículo 8 al 10. Y el capítulo 12, tú lees 28 al 30 y Efesios capítulo 4, versículo 11. Pablo enumera los dones del Espíritu en Romanos capítulo y 1 Corintios, Efesios. Nos provee un total de 4 listas en Romanos 12, 6 al 8. Se menciona 7 dones en Efesios 4, 11. 5 en 1 Corintios 12, 8 y 10 y 28, 30. En total de 13 ha habido muchos intentos de arreglar los dones en clasificaciones específicas. Podemos mirar a continuación estos dichos o arreglos. Dones para el ministerio de la palabra. Primero, el don de apóstol, que es el don de misionero, es decir, la capacidad de elaborar en lugares nuevos con el fin de ganar almas y establecer iglesias. Misionero o apóstol
el de profeta, o sea, declarar la palabra de Dios con autoridad divina y bajo la inspiración inmediata del Espíritu Santo. El de maestro, el de evangelista, el de pastor, el de sabiduría, el de ciencia, dones para funciones prácticas, el don de administración y el don de presidir. Estos dones sirven para el aspecto administrativo de la iglesia. Luego siguen 5 dones para servicio práctico: el de la misericordia, el de la exhortación, el de repartir, se trata de dinero, el de ayudar, el de servicio, el instructivo. Nota que una tercera parte de los dones del Espíritu tienen que ver con las necesidades prácticas de la iglesia. Hay la tendencia de pronto a dar por sentado que los trabajos de predicar, enseñar, evangelizar y testificar son más espirituales que los de dirigir los organismos de la iglesia, servir en las comisiones, visitar a los enfermos. Conste que el Espíritu Santo no está de acuerdo con este criterio. Dones para obra, milagros, llamar milagros. A este grupo de dones no es para dar a entender que los demás dones no sean sobrenaturales. Sí, aquí quiero parar un poco. Es que a veces nosotros pensamos, y ahí es donde el hombre de Dios y la mujer de Dios debe tener discernimiento. Recuerda que la Biblia dice que hay partes del cuerpo nuestro, dice que a veces tenemos unas partes de nuestro cuerpo, las tenemos y las mostramos con más honra y nos honramos de tenerlas, ¿verdad? Y dice, y hay otras partes de nuestro cuerpo, hablando de los miembros de nuestro cuerpo, que a veces no los honramos tanto como a otras del mismo cuerpo, sino que no las nombramos, Alexis, ni siquiera las mentamos, y a veces las tenemos hasta cubiertas, ¿me entiendes? Ni siquiera queremos decir el nombre de esas partes de nuestro propio cuerpo, y nos parece que son deshonra. Y el apóstol dice en su palabra, y a veces son más útiles y necesarios y de un altísimo valor que otros que se muestran. Por ejemplo, usted sin el colon no puede vivir. Usted sin intestino usted no puede vivir, ¿verdad? Hay una cantidad de miembros de su cuerpo interno y externo que a veces nosotros no los nombramos, aún nos avergüenza, pero son fundamentales. Son necesarios para que el cuerpo siga viviendo. Y nosotros muchas veces ni siquiera los nombramos. Mis hermanos y amigos, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene dones espirituales y tiene dones, escucha bien, que son para edificar a la iglesia y a la vida del creyente. Entonces nosotros muchas veces pensamos que estos sí son de Dios porque son, por ejemplo, cuando un hermano tiene don de sanidad, wow, no miramos que Dios, a Dios el que hay que glorificar, sino que muchas veces glorifican al hermano y lo endiosan a él, sabiendo que es un don que Dios da. ¿Para qué? Para el ministerio de la iglesia, no para que la persona se proclame o lo proclamen Dios a él. Y se olvidan de quién es el que da ese don, que es el Señor. Mis hermanos, todo pertenece a Dios.
Todo lo que yo soy, lo que Dios me ha dado, le pertenece a Él. Yo no tengo nada. Evangélico, profeta, apóstol, misionero, pastor, diácono. Todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios. Y eso que usted tiene debe ser para la honra y gloria del Señor. Eso no es para ti que te gloríes por eso. Nosotros todo lo que hacemos debemos decir gracias Dios, y esto es para la honra y la gloria del Señor. Amén. Mire lo que dice acá en el libro de 1 Corintios 3:1. Y igualmente este texto nos lleva a hacer otros análisis. Dice, el propósito de los dones espirituales. 1 Corintios 1:7, 3:1, 12:7, Efesios 4:12. Como espirituales, sino como qué, como a carnales. Cada uno le da la importancia o la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Un hombre de plena madurez hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Aquí nosotros vemos, hermanos, tantas cosas maravillosas hablando de qué? De los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo habita, mora en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y como en la iglesia hay muchos miembros, pero dice el texto sagrado que cada miembro tiene su propia función y hace parte del cuerpo. No es que porque tú no hables lengua, ahora tú no eres del cuerpo de Cristo. Hay congregaciones, no sé si llamarlo cristianas o sectas, que enseñan eso. Que si tú no hablas lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Que si tú no tienes el don de sanidad, tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y se nos olvida de otros dones que el Señor tiene dentro de su iglesia y que el Espíritu Santo reparte en particular como Él quiere y a quien Él quiere. Por ejemplo, yo una vez había una pareja de la iglesia que quería casarse. La pareja quería casarse. En ese entonces, en este pueblo el notario era el doctor Romualdo. Vivía para acá, cerquita de la estación de policía. Y yo le dije, Romualdo, ¿cuánto cuesta un matrimonio? En ese entonces, Romualdo me dijo, 150,000 pesos. Yo le dije, ¿a qué se necesita esto? La hermana se quería casar con el marido, pero no tenían la plata. Yo tampoco tenía queridos. Y yo me quedé pensativo. Yo dije, ¿cuántas parejas por ahí a veces ni se casan? Porque no tienen con qué. Yo estaba hablando de la situación, era un hermano de aquí de la iglesia bautista. Y yo dije esto para mí. Yo conseguí los 150,000 pesos. Recuerdo que le hicimos una colecta, le compramos a la hermana vestido, a él también, al muchacho. Y yo recuerdo que ellos se casaron en la notaría. ¿Ya? Un día había otro hermano que se quería casar. Y yo recuerdo, si no estoy mal, yo le dije, ay Dios, si yo pudiera casar. Escúchame, hermano, para que estos hermanos que no tienen cómo, yo los casaría. Yo me puse a hablar, no sé si fue en voz alta o lo pensé, o no sé, no recuerdo bien. Hermano, un día de pronto estoy yo delante del notario. Era otro notario, no el mismo. Y yo le dije, oiga, yo no sé, pero ¿cómo hago yo para casar, hermano? Porque es que los hermanos, y él me dice, no,
tú tienes estos documentos, sí, tienes estos, sí, tú eres ordenado por tu denominación, sí, claro, todo eso. Magnífico. Tráeme todos esos papeles. Y me trajo una carta de solicitud, Mira todo lo que hizo Dios. Y yo dije, listo. Yo le llevé la carta y digo, bueno, ahora tienes que hacer un convenio conmigo. Y yo hice el convenio con ese notario. Pero yo dije, bueno, y ahora, ¿cómo hago? Escucha, hermano querido, todo lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, cuando nosotros queremos servirle a Dios para la honra y gloria de su nombre. Entonces, yo creo que fue el Espíritu Santo, me mandó, en ese entonces, los marialabajenses que me están observando y escuchando, más o menos van a entender eso. En ese entonces, aquí en María la Baja estaba un sacerdote llamado el Padre Salvador. El Padre Salvador, muy querido por muchos de los marialabajenses, aún por mí, fue mi gran amigo. Ese sacerdote, nos hicimos muy amigos. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que ver cómo caso. Entonces, un día hablando con Salvador, dije, oye Salvador, ¿cómo es el cuento este de que tú haces las partidas de matrimonio y la vaina y esto? Porque yo quiero casar. Me dijo, eso es fácil, Pedro. Escucha. Ve allá a la secretaria mía y dice que te dé un modelo de una partida de matrimonio. Y ya, y tú lo haces acá en tu computadora y tú lo haces igual. Claro, con todos los datos de tu denominación. Es igual. Bueno. Yo fui, escuche, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Es lo que les quiero estar diciendo. Cuando uno quiere hacer algo para servir, para honra y gloria de Dios. Y yo fui donde Salvador me dio eso, yo vine acá, primer matrimonio, pam. Entonces, usted ve una partida de matrimonio que yo doy y miras la católica y son muy parecidas. Con diferencia que esta es de la denominación bautista colombiana, firmada por el pastor Pedro Tapia, la primera iglesia bautista con su NIT, su RUT, todo lo que la ley manda, y ella es de la iglesia católica apostólica romana. Son iguales y tienen el mismo valor. ¿Qué haces tú con esa partida de bautismo que te da el cura de matrimonio? Tienes que ir a la notaría a registrarla. ¿Qué haces tú con la que yo te doy? La misma yuca. Ahora yo le tengo unas ventajas al cura. ¿Cómo así, Pastor Tapia? Resulta y pasa que yo hago un matrimonio, ya no son nada más por la iglesia, sino que ahora los hago civil. Pastor, mira lo que hace Dios. Dios no únicamente te bendice en el nivel natural, sino que te lleva a otro nivel sobrenatural. Pastor, sí, yo hago matrimonios civiles. No me pregunte cómo, pero los hago. Bueno, ahora sí ya perfeccioné muchas cosas. ¿Qué hago yo ahora? Te caso aquí civilmente con todos tus datos, te doy una partida de bautismo para que tú, si tú quieres, pero yo voy con los papeles, con copia de los documentos que te pido, voy a una notaría con la cual tengo convenio con ella, tenemos convenio y yo vengo, pam, porque tengo que hacerlo yo. Ellos me hacen mi registro civil de matrimonio de usted. ¿Quién firma ese registro? Este señor que está aquí. ¿Y quién más? Y el notario de allá. O sea, yo firmo ese matrimonio civil y religioso y el notario también me lo certifica con su firma, que es un documento original, un registro civil original. A mí no me pregunte cómo conseguí yo eso, cómo lo hice, ni por qué vino, ni cuál fue la razón. Le estoy diciendo que el Espíritu Santo, cuando te ve que tú tienes un deseo para servir y glorificar a Dios, Él te muestra cómo hacerlo. Te abre puertas. Él te indica, Él te guía para lograr eso. Y otras tantas cosas que yo puedo decir que el Espíritu Santo del Señor Jehová me ha guiado, me ha puesto en gracia por encima de
Porque a veces yo reconozco que yo de pronto, yo no tengo el perfil, la capacidad de esto, pero ¿cómo llegué allá? Y entonces yo lo veo tan fácil y tan pequeño, pero dígale a otro que lo haga. No puede, hermano. Lo rechazan. A mí pastores que me han dicho, ¿tú cómo hiciste? La verdad, la respuesta que yo tengo es, digo, yo ni sé. ¿Y sabe por qué le digo eso, hermano? Por humildad, porque yo sé que nada sabía de esto, ni cómo se hacía, ni de qué manera, pero Dios por su gracia me dio este don. Porque para mí es un don, porque yo no soy ni abogado, ni magistrado, ni nada de eso. Y yo lo hago. Entonces, usted me ve haciendo este programa hoy, otro don que Dios me ha dado. ¿Por qué digo que es un don? Porque yo no estudié periodismo. Yo no estudié ningún estudio de televisión, ni de radio, ni nada de eso. Yo no manejo esto. O sea, entonces, la gente que ve mis programas, con toda humildad lo estoy diciendo porque quiero resaltar a Dios, resaltar al Espíritu Santo y resaltar que lo que hago no es porque me preparé, lo estudié, sino por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, yo hoy presento programas en la televisión, como ustedes me están observando ahí. Yo presento programas a través del Facebook Live y estos programas míos se han vuelto internacionales. Entonces la gente que ve este programa, aún cuando me ven aquí, donde estoy, ellos dicen, ¿dónde queda ese estudio? Personas que no viven en María la Baja. Y de pronto en el programa dicen, pastor, ¿cómo se llama el estudio ese donde usted hace los programas? Oh, el estudio donde usted hace los programas, ¿dónde los hace? Y le digo, no, eso es mi oficina. Sí, pero quedan muy bien firmados, pastor, y todo el ambiente. Digo, sí, esa es mi oficina. Y eso lo hace un joven, muchacho allá, tiene muchos años, es excelente camarógrafo, él hace todas sus cosas, y usted lo ve que él hace esos programas, los edita, tal. Oiga, excelente, qué bueno. No, esos programas no tienen nada que envidiarle a otros programas de la televisión nacional, etcétera, etcétera. Claro que nos hace falta luces, mejores luces, sonidos, da un ambiente más donde no se meta ni siquiera el sonido de un grillito, etcétera, etcétera. Pero fíjense que el deseo es lo que quiero resaltar. El deseo de hacerlo, el deseo de llevar la palabra a otras personas que no la conocen. El deseo de servir, que esto sea un canal de bendición a mucha gente. Dios nos ha permitido hacerlo sin estudiar, sin ser periodista, sin ser comunicador social, etcétera, etcétera. Escúcheme bien y agárrese. Ni siquiera, lo tengo que decir porque es la verdad, estos programas, yo no pago lo que cuesta esto. Estos programas, por gracia, vuelve a tocar como el Espíritu Santo te bendice y te pone en gracia delante de las demás personas para que hagan las cosas. Yo he mandado a Alexia a otras iglesias que me han dicho que vaya, que quieren grabar. Y cuando Alexia le cobra, le dice que cuesta tanto. Escúchame bien, se van para atrás y dicen, eso cuesta mucho. O sea, ¿qué me cobra a mí Alexia por esto? Un apretón de mano y de pronto coge, dale, para que te comas ahí la gaseosa, la vaina. O sea, lo que quiero decir es que esto no tiene un valor estipulado por esto. El canal 8, este maravilloso canal, que es un canal de aquí del municipio, ese canal nunca me ha dicho, tú vas a pagar esto en él, ¿sabes? Ni tampoco ha hecho un contrato conmigo por publicidad para que yo le dé nada, no me han exigido nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Vuelvo a tocar la gracia del Señor a través de su Espíritu Santo. Gracias, hermano. Entonces, hay cosas que usted, aunque las busque y quiera pagarlas, no las vas a conseguir. Miren, tengo que decirlo porque si no lo digo, el Señor no me va a bendecir. Porque cuando uno testifica de lo que Dios está haciendo en uno, uno tiene que honrar al Señor y decir gracias a Dios. Resulta y pasa que yo no tengo, digamos, yo tengo un carnet de salud, pero yo casi ese carnet de salud no lo uso. Porque el Señor, por su gracia, me ha colocado, yo tengo una cantidad de amigos en clínicas y hospitales de la ciudad de Cartagena. Y esos amigos que tengo ahí en esas clínicas y esos hospitales, para mí en lo personal,
Y a otras personas que si ellos están viendo este programa, están diciendo lo que está diciendo ese pastor, es verdad. Yo he hecho una llamadita por teléfono y les digo, les voy a mandar una persona ya así, así, que está así, y me lo atiende. Usted viene de parte del pastor Pedro, no siga. Hermanito, hospitales privados de Cartagena, clínicas y clínicas de alto renombre. ¿Cómo hago yo eso si esas clínicas tienen dueños y esto y lo otro y lo otro? Y la salud es un problema. Y me lo atienden así. Clínica de cardiología. Vayan. Ahora, no, mañana no me vengan a hacer aquí una cola a pedirme cita para que lo reconozcan. No, porque Dios no actúa así. Lo que estoy diciendo es que cuando toco, la gracia que está en mí, Dios permite que me abra. Que cuando pido, la gracia que Dios ha dado en mí, me dan. Escucha bien, que cuando busco la gracia que Dios ha puesto en mí, encuentro. Sí me está pillando lo que estoy diciendo, me está cantando. Bueno, entonces mis hermanos y amigos, yo quiero decirles que los dones del Espíritu Santo, son regalos, gracias del Señor. Los dones del Espíritu Santo son dados, para cumplir los ministerios que han de ser realizados en tal forma que pueda dar toda la gloria a Dios. Dios me ha dado una mochila llena, una mochila llena de sus virtudes y de sus regalos para ayudar a otras personas. Que Dios me le guarde, que Dios el Padre me le guíe en todo lo bueno, que el Señor, por su infinita misericordia, bondad y amor, les colme de bendiciones. Que cada día el Padre Celestial pueda ser el glorificado por usted, por mí, como sus hijos. Porque nosotros tenemos a un Padre bueno, a un Padre amoroso, a un Padre misericordioso, que siempre está atento en bendecir. Quiero orar por usted en esta hora. Quiero pedirle a nuestro Dios que te bendiga. Quiero orar por sanidad. Quiero orar por liberación. Quiero orar por tus finanzas. Quiero orar por un empleo para ti, para que tengas el sustento diario. Amado Señor y Padre Dios, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este tiempo hermoso. Te doy gracias por la vida que me regalas. Te doy gracias por la salud. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por mis amigos, por los hermanos de la congregación. Ahora, mi Dios, te pido humildemente, te suplico, te ruego, Padre Santo, que si aquí a través de este medio, a través de la cámara de la televisión, hay alguna persona enferma, Señor, no importa qué clase de enfermedad sea, yo creo la palabra tuya. Y por tu palabra quiero declarar a esa persona, si está ahí en medio, Señor, de la televisión, si está enfermo, Señor, yo quiero declarar esta palabra de sanidad para su cuerpo, para todo su ser, Señor. Libéralo, Señor, de si tiene ataduras. Libéralo si tiene ataduras, si tiene cadenas de opresión, de sufrimiento, de enfermedad, en el nombre de Jesús. Mi Dios, y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Padre, que ellos puedan glorificarte a ti después de recibir un milagro en su vida. Pero hay un milagro más hermoso, Señor, y es el de la salvación. Y es que cuando abrimos nuestros corazones a ti y permitimos que tú entres en nuestros corazones, nosotros nos convertimos de los muertos que éramos sin ti a tener vida y vida en abundancia. Hemos pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, por testificar de ti y del Padre nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos queridos, es un privilegio, es un honor, repito, y merecido, es decirles a ustedes muchas gracias por sintonizarnos
todos los domingos de 7 a 8, reflexiones bíblicas con el pastor Pedro Tapia, desde acá, desde la primera iglesia bautista de María la Baja. Aquí estamos para servirles a ustedes y a toda nuestra hermosa comunidad María la Bajense. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, y hasta la próxima. Los esperamos todos los miércoles 6 de la tarde en Hablando Claro con el Pastor por el canal 8 de Cable Mar Limitada. No te pierdas esta gran charla que tenemos todos los miércoles 6 de la tarde, Hablando Claro con el Pastor, con las cámaras de Alexis Julio en Cable Mar Limitada. Te esperamos 6 de la tarde. Toda la música, Todo en un solo lugar. éxitos de ayer y siempre. Esta es la señal. Canal 8 Televisión. Nuestra televisión. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo les bendiga, les En guarde todo tiempo y les llene de debemos su gracia comunicarnos esta con hora. Dios. Padre, muchas gracias te damos hoy y siempre. Y gracias por esta reflexión, Señor. Y anunciamos la buena nueva. Porque Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, el fariseo dijo: Señor, sabemos, sabía que tú has venido de Dios. Porque las cosas que tú haces no las hace nadie, sino hasta Dios con él. Juan 3, versículo 1 en adelante. Te invitamos a sintonizar todos los domingos, 7 de la mañana, Canal 8 Televisión María la Baja. Amigos y amigas, muchas gracias por sintonizarnos todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Presenta y dirige Pastor Pedro Tapia Salas.